Una cosa que me pidieron, y aprovechando que el sábado es 2 de octubre, es que hable un poco sobre el movimiento del 68 en México. El movimiento del 68, que ya es más mito que realidad a estas alturas, creo yo, es algo que nos marcó profundamente a todos los que lo vivimos de una u otra manera. Yo tenía 13 años de edad, pero ya tenía inquietudes sociales y entonces en el Colegio Madrid habían armado una especie de pequeña mini brigada Carlos Marx, que se llamaba, imagínense, que participaba haciendo pequeños mitines y repartiendo cosas del movimiento del 68, al mero principio, julio-agosto. Entonces yo me integré a esta mini brigada. Un día ya por poco nos pega la policía y mi familia aterrorizada me mandó a Guadalajara, donde vivía mi padre adoptivo, y allí pasé el movimiento del 68 y yo regresé la mañana del 3 de octubre a México por tren, el tren de Guadalajara, que tardaba toda la noche en hacer el recorrido. Y bueno, yo llegué a una ciudad que estaba aterrorizada, no me di cuenta en ese momento de lo profundo que era el problema, pero es que la estación de tren estaba, no sé si sigue estando, en las inmediaciones de la zona de Tlatelolco, y allí es donde el 2 de octubre se había desatado un tiroteo, una matanza, que había terminado, por supuesto, con el movimiento del 68, pero que además había rajado a la mitad la historia de México. Pero la ha rajado a la mitad también con muchos cuentos y con muchas historias y con muchos mitos y con muchos inteligentes y vivos, porque de eso vivimos. Pero trataré de hacer un resumen rapidísimo. Entre el 22 y 23 de julio, chicos de una preparatoria y de una vocacional, que eran las secundarias que tenía el Politécnico, se pelearon luego con unos pandilleros. Llegaron las fuerzas represivas mexicanas, que eran los granaderos, y les pegaron a todos, porque pues para eso están. Entonces los jóvenes dijeron, esto es un abuso de autoridad, queremos protestar. Empezaron a hacer protestas. Las protestas confluyeron con una huelga que ya había en la universidad, y con el 26 de julio, que el Partido Comunista celebraba la toma del cuartel. Ya saben cómo soy con los nombres. Fidel Castro y su gente, el 26 de julio, habían tomado el cuartel Moncada en 1956 o 53, por ahí. Y el Partido Comunista lo estaba celebrando, se unieron a las manifestaciones, entonces llegó la policía y les pegó a todos. A partir de aquí se desarrolló el fenómeno de que los jóvenes esta vez no estaban dispuestos a que les pegaran gratuitamente. Y contaban incluso con el apoyo del rector de la universidad, el doctor Javier Barros Sierra, quien se opuso al trato que les estaban dando a los jóvenes. Entonces hubo cada vez manifestaciones cada vez más masivas, que eran respondidas cada vez con más violencia. ¿Qué fue lo que pasó? En la presidencia de la República estaba un sujeto que tenía el alcance intelectual el lanzamiento de jabalina que puede ser un ratoncito. Es decir, un hombre muy, muy limitado, con una pasión, una obsesión anticomunista terrible. Todo lo veía en términos de la Guerra Fría, que era una guerra que se estaba viviendo, sin duda alguna. Pero para él siempre, si alguien le decía que su corbata estaba muy fea, era un complot comunista. Y esto era evidentemente el gran complot comunista. Y todo lo que empezó a ocurrir en México desde la presidencia de la República se leyó como un complot comunista. Paréntesis. Al cabo de los años y desclasificados los documentos estadounidenses de la CIA sobre el 68, la CIA no tiene constancia de que haya habido ninguna influencia ni de la embajada cubana ni de los rusos, de los soviéticos en aquel momento, en el movimiento del 68. Y esto yo lo he explicado muchas veces, es perfectamente lógico. México era el trampolín de entrada de los espías rusos, de los espías cubanos a Estados Unidos por la vía de una frontera enormemente porosa. ¿Qué quería tener un problema con México, la Unión Soviética y Cuba, para que ya los cubanos y soviéticos no pudieran entrar a México? Era absurdo, tenían que tener las mejores relaciones posibles con México, y parte de ello fue que la Unión Soviética y Cuba jamás promovieron las guerrillas mexicanas, que vendrían después, por cierto, y a raíz de los acontecimientos de 1968, fundamentalmente. No que fuera el único, no que no hubiera otros movimientos armados en México, pero fue también un parteaguas. Entonces lo que hubo fue una creciente exigencia por parte de los jóvenes de respeto, diálogo y libertad de los presos políticos, porque para entonces ya se había metido a la cárcel un montón de gente, se les había torturado, etcétera, ya había muerto gente.
se pedían responsabilidades y el gobierno se rehusaba a dialogar porque el gobierno consideraba que tenía la autoridad, llegó a invocar el sagrado principio de autoridad como para no dialogar con estos que quienes se creían que eran, si eran meros estudiantes universitarios y de preparatoria. Y la cuestión creció. La preparatoria 1 fue atacada con una bazuca, tiraron una cuerda del colonial, cosas que haces contra un enemigo armado en una guerra, ¿no? Pero se tomó la universidad, el ejército tomó la universidad, tomó el Instituto Politécnico Nacional durante varias semanas, ocupación militar de 2 universidades, y por supuesto el movimiento fue creciendo. Y se acercaba el inicio de los Juegos Olímpicos en México el 12 de octubre de 1968. Entonces, el Consejo General el Consejo General de Huelgas y el CGH decidió convocar a una gran concentración, no manifestación, sino concentración, en la que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, porque hay restos prehispánicos, hay una iglesia colonial y están edificaciones modernas que son una unidad habitacional, me parece de principios de los años 60, fines de los años 50, y hacer una gran reunión en esa plaza. Ellos iban a hablar desde uno de los edificios, desde las terrazas de uno de los edificios de las habitacionales hacia la plaza, para ofrecer una tregua olímpica. Es decir, decirle al gobierno que no querían afectar los Juegos Olímpicos, que iban a suspender las movilizaciones del 2 de octubre hasta que terminaran los Juegos Olímpicos y luego seguíamos hablando. El gobierno no lo entendió así, rodeó la plaza con ejército y en un momento dado, al parecer por una orden dada por el ejército, pero nunca se supo, nunca se ha sabido, empezó a haber disparos. El gobierno acusó de que desde donde estaban los miembros del Consejo, del CNH, perdón, el Consejo Nacional de Huelga, CNH, se habían producido disparos. Nunca se demostró que nadie de ellos estuviera armado. Se disparó contra la multitud y hubo muertos. ¿Cuántos? Se habló de cientos, se habló de más de 1000. Se vieron cuerpos, que siempre es aterrador en un país que no está acostumbrado, y México no lo estaba, que no estaba acostumbrado a que su gobierno disparara contra él. Todos los integrantes del Consejo Nacional de Huelga y un montón de gente más fueron detenidos, gente de todos los partidos o de todos los movimientos de izquierda, movimientos de liberación nacional, etcétera, que había, fueron detenidos, pasaron en la cárcel por lo menos 3 años, la mayoría de ellos en calidad de presos políticos porque no habían hecho nada. Y la matanza de Tlatelolco se volvió el motivo, el punto simbólico de lanzamiento de toda una nueva exigencia política en México, la exigencia de libertades políticas, la exigencia de mayor limpieza en las elecciones, que todavía estamos en ello, la exigencia de mayor libertad de expresión que se empieza a producir a partir de ese momento, la liberación de la expresión en México, las libertades políticas y el rendimiento de cuentas del gobierno, que ese todavía no empieza, pero algún día va a empezar. ¿Qué es lo más aterrador? Evidentemente, la represión. El hecho de que un ejército, de que un loco como el presidente Gustavo Díaz Ordaz mande al ejército contra un pueblo desarmado, porque además no le está pidiendo nada fuera de serie, no le está pidiendo nada exagerado, no está pidiendo la instauración de un Estado soviético del comunismo y la dictadura del proletariado. No, los 7 puntos del pliego petitorio de los jóvenes del 68 eran bastante razonables y empezaban por pedir el diálogo. Y empezaron por pedir la destitución de los jefes de las fuerzas represivas. Eso es lógico, oye, si tú no has reprimido injustamente, lo menos que se puede pedir es que te destituyan. Era un pliego petitorio muy razonable, pero a partir de allí se creó una serie de mitos. Un grupo de personas decidieron que lo que había que hacer era subirse a la sierra con un fusil y armar un movimiento armado para derrocar al gobierno e instaurar efectivamente la dictadura del proletariado. Y esto llevó a que en los años 70 se llevara a cabo una guerra sucia, aterradora, a cargo del presidente Luis Echeverría, sobre todo, en contra de los movimientos armados. Guerra sucia que tuvo todos los elementos de las guerras sucias del Cono Sur, aunque de manera mucho menos, digamos, numerosa, no menos brutal, pero menos numerosa. Otros se volvieron activistas de otro tipo, otros se pasaron al gobierno y empezaron a trabajar con el gobierno, y algunos de ellos
de 1968 acá han estado trabajando con el gobierno sin parar. Todo lo que han cobrado en la vida ha sido cobrado del gobierno. Y el problema que siempre hubo es cuántos muertos hubo. Decía yo que se habló de cientos, decía yo que se habló de miles. Lo que se sabe, los documentos que existen, los documentos que fueron liberados posteriormente en el año 2000 durante el gobierno de Vicente Fox, los documentos de la CIA indican que hubo alrededor de 44 muertos, 34 de ellos identificados cuyos nombres están en esta estela que posteriormente se levantó en Tlatelolco, y 10 personas desconocidas, 10 personas cuya identidad nunca se logró determinar. Yo todos los años en mi blog, Al Retorno de los Charlatanes, el 2 de octubre, ponía yo 2 de octubre no se olvida. Hasta que me di cuenta que se había olvidado. Se había olvidado el significado del 2 de octubre, se había olvidado lo que había movido al movimiento del 68 y se había convertido meramente en una bandera. Lo mismo que la cara del Che, que se usa igual para vender un batido que para vender gemelos, como lo demostré yo además en el video que le dediqué al Che Guevara. El movimiento del 68 y el 2 de octubre se utilizaba para reivindicaciones, pero de lo más absurdas, de lo más irreales, de lo más lejanas de las motivaciones y de las aspiraciones del movimiento del 68, y hace unos años dejé de decir 2 de octubre, no se olvida porque creo que se ha olvidado. Pero como todos los hitos históricos, tiene una vida útil, no puede vivir para siempre. Obviamente es muy importante reconstruir la historia y conocer la historia, pero los problemas y las masacres o los dolores públicos, los dolores populares o las reivindicaciones populares cambian a lo largo del tiempo, y algunos que siguen queriendo exprimir, ordeñar el movimiento del 68, pues no se quieren dar cuenta de que son efectivamente otros tiempos, que la mayoría de los jóvenes no tienen una idea muy clara de qué ocurrió en el 68, y que si no se educa, por lo menos lo que no hay que hacer es tratar de sacarle jugo al 68 viviendo de ello y viviendo de la remitificación y de las falsedades que resultan enormemente cómodas, ¿no? El presidente, el que mandó matar realmente a la gente fue fulano, sutano, el intento fue, y había ganas de disparar, había decisión de disparar, no, la decisión se tomó en ese momento, hubo un malentendido, hay gente que sigue diciendo que los miembros del Consejo Nacional de Huelga estaban armados, etcétera, etcétera. Es decir, se está contando la historia a conveniencia de varios y se está olvidando la historia, esa es la real, la que no es a conveniencia de nadie. Yo creo que fue un movimiento que en su origen fue muy limpio, sobre todo movido por gente muy limpia, pero que mucha de esa gente dejó de ser limpia a partir del 3 de octubre, y esto tenemos también que reconocerlo. Pero sí, yo creo que nos marcó, ha marcado al país y ha marcado todo lo que ocurrió después en el país, y quizás para mí lo más doloroso fue ver el 12 de octubre, que se iniciaban, que se inauguraban los Juegos Olímpicos, como si no hubiera pasado nada. Y aunque no hayan sido cientos de muertos, aunque hayan sido 44, como parece ser la cifra correcta, sigue siendo aterrador que el 12 de octubre México se mostrara ante el mundo como si no pasara nada, y además se había inventado una olimpiada cultural que se llamaba Todo es posible en La Paz. Es que la contradicción y la desvergüenza son enormes. Por cierto, a mí me pegaron por colarme a la Villa Olímpica, lo que no me habían pegado en el movimiento unos meses antes, me pegaron por colarme a la Villa Olímpica con algunos de mis primos. Así que pues esa es la historia que yo puedo contar del 68. A partir de ese momento, los caminos se bifurcan, como dice Jorge Luis Borges, y al final lo que nos queda es la historia, lo que nos queda es tratar de ser leales a la historia y no ser leales a la gente a la que le interesa contar la historia de cierta manera, a ver si saca un sueldito.